Bueno, pues hoy vamos a estudiar el tema de la santidad, pero hace 506 años, un día como hoy, un monje clavó unas tesis en una catedral, no con la intención que al final sucedió, pero lo que aquello hizo fue plantar una llama, ¿no?, en todo el mundo. Y precisamente hoy venía yo pensando, ¿no?, ahora que venía, me pasó una cosa muy curiosa porque iba un montón de gente disfrazada por la calle. Entonces estaba diciendo yo, ¿por qué nadie se disfraza de algo bueno? Hasta que caí y no digo, claro, pues hoy no se van a disfrazar de nada bueno. Y en un día en el que se celebra la muerte, ¿no?, pues hace 506 años este hombre fue alguien que Dios usó para la vida realmente, ¿no? Y él dijo una frase entre muchas que dijo, que me gustó, dijo: yo predico como si Cristo fuese crucificado ayer, resucitó hoy y fuese a volver mañana. Eso fue lo que este hombre dijo. En estos días estaba leyendo, si tenéis algo a vuestra mano, hoy día es mucho más fácil, ¿no?, conseguir. Hay unos escritos de la mujer de Lutero y pues es muy interesante cómo ella habla de él y me ayudó mucho leer eso, ¿no? Pero bueno, simplemente quería decir eso, ¿no?, que el día de la Reforma Protestante, yo sé que en algunos sitios tiene connotación negativa, sobre todo aquí para nosotros, no sé por qué, porque nosotros somos protestantes, eso de evangélicos vino después, somos hijos de la Reforma Protestante. Bien, pues vamos a entrarle al tema de la santidad de Dios, uno de sus atributos. Creo que no vamos a terminar hoy, vamos a hacer 2 martes, lo más seguro. Empecemos con unos textos, yo os los he escrito aquí. Isaías 6:3, los serafines dicen, y nos dice el texto, que el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Éxodo 15:11, al que vamos a volver después, dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Dice, magnífico en santidad. Job 15:15 dice que ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. El Salmo 22:3 nos dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Proverbios 9:10 nos dice: el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La Biblia está llena de versículos, he escogido unos cuantos. Pero, por ejemplo, todos los teólogos en general nos dicen que la santidad es la excelencia de Dios que está por encima de sus otras perfecciones. O sea, ellos dicen que la santidad como un atributo de Dios está por encima de los demás atributos de Dios. Eso coinciden casi todos los teólogos. Bien, al explicar la santidad, nos encontramos con 2 barreras claras. Al intentar explicar y estudiar la santidad, nos encontramos con 2 barreras. La primera es moral, una barrera moral. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido y hemos vivido y nos hemos desarrollado toda la vida hasta hoy en un mundo caído. Por tanto, tenemos una barrera moral para poder estudiar la santidad de Dios. Porque nosotros no sabemos lo que es vivir en un mundo santo, en una condición santa. Y por tanto tenemos esta barrera. Y otra barrera que tenemos es la barrera intelectual. Es decir, intentar entender algo que no podemos ver en su totalidad. Vamos a ver que aquí no vamos a hablar hoy, ni el martes que viene, de la santidad nuestra, sino de la santidad de Dios, como un atributo incomunicable. O sea, Él su santidad no la puede compartir con nosotros. Y lo vamos a ver ahora, explicar ahora en un momento. La santidad era la belleza del templo.
porque cuando se iba allí para adorar, se decía que iban a adorar en la hermosura de su santidad. Por tanto, cuando el judío iba allí, lo que más valoraba y lo más precioso para el judío era la santidad de Dios. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Adorar en la hermosura de su santidad. Claro, si nosotros habláramos de nosotros, no podíamos hablar de hermosura de nuestra santidad, porque no, está muy lejos de ser hermosa nuestra santidad, probablemente, pero no en Dios. De alguna forma, la santidad es como si fuera la belleza de sus atributos. Ahora vamos a ver la cita de alguien. Es como si fuera la belleza de sus atributos. Cualquier atributo de Dios sin la santidad no sería nada. Cualquier atributo de Dios sin la santidad no sería nada. Algún ejemplo. Su poder es santo. Por ejemplo, el Salmo 98 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. O sea, está hablando de cuando Dios actuó en favor de su pueblo, dice que su poder es santo. O sea, cuando Él despliega su poder, es un poder santo. Es un poder distinto, un poder apartado, un poder puro. Por ejemplo, su verdad y sus promesas también son santas. Salmo 105, 42 nos dice: porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Muchas veces cuando el pueblo de Israel hizo lo contrario a lo que Dios les pedía, pues cayeron en las consecuencias de su pecado, ¿no? Pero Dios, en vez de fulminarlos, digamos, pues fue un Dios fiel. La idea de la verdad aquí es la fidelidad de Dios, y sus promesas son santas. Por eso pudo acordarse de su santa palabra. O sea, no se acordó de Abraham, sino de su palabra dada a Abraham. Es distinto. Por eso su palabra, o sea, su verdad y sus promesas, son santas. Por ejemplo, su nombre significa todos sus atributos en conjunto. Cuando dice el Salmo 103.1, bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Nombre aquí representa todo lo que es Dios. Así que todo lo que es Dios, todos sus atributos en conjunto, son santos también. Son santos. Por ejemplo, Él es justo, dice el Salmo 145. Dios es justo en todos sus caminos y santo en todas sus obras. O sea, todo lo que Dios hace no lo puede hacer de otra manera, sino en base a su santidad. Por eso decimos que la santidad es la regla de sus actos y la fuente de sus castigos. La santidad es la regla de Él como persona. Ahora lo vamos a ver. Su nombre es santo, Él es santo, lo acabamos de decir. El Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Es decir, el Dios alto y sublime y que habita allí, realmente es el Dios santo, no es otro ser que Él. Por ejemplo, si hablamos de la santidad, Él es moralmente perfecto en sus pensamientos, en sus hechos y en sus motivaciones. O sea, no solo en lo que hace, sino en lo que piensa y en la motivación por lo que hace, Él es moralmente perfecto. No puede tener ni una acción, ni una motivación, ni un pensamiento arruinado por el prejuicio o por lo que sea. No, como pongo ahí, está libre de todo pecado y mancha. De manera que Juan incluso llega a decir que en Él no hay tinieblas. En Dios no hay tinieblas. No solamente nos dice que Él es la luz, sino que no hay tinieblas en Él. Lo que quiere decir que nunca puede haber tinieblas en Dios. Él es santo siempre, nunca puede haber tinieblas en Él. Por ejemplo, Dios no puede ser más santo de lo que es. Es decir, no puede crecer en santidad, ni decrecer en santidad. Él es santo siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, siempre. Es absolutamente puro, inmaculado y sin mancha. Eso quiere decir la santidad, ¿no? Mirad, santo es el prefijo más usado delante del nombre de Dios,
más que cualquier otro atributo. Cuando menciona el nombre de Dios y tiene que mencionar antes una característica de Él, santo es la que más se menciona. Santo es la que más se menciona, más que otros. Por ejemplo, este autor, que Manuel supongo que lo conocerá, Stephen Charnock, es amigo de Manuel. Bueno, por lo menos se ha peleado con él al traducir cosas de él. Dice, hablando de la santidad como un atributo de él, dice que la santidad es la corona de todos sus atributos, la vida de todos sus decretos, el fulgor de todas sus acciones. Él no decreta, nada él realiza, sino lo que es merecedor de dignidad y lo que es propio del honor de ese atributo. O sea que lo que Charnock nos está diciendo es que, de nuevo, la santidad es su corona, es la vida de todos sus decretos, es el fulgor. Él no puede hacer nada. Por ejemplo, ahora vamos a ver esto, mirad. Por ejemplo, sin su santidad, su paciencia sería una indulgencia al pecado, sin su santidad. O sea, si Él no fuese 100% santo, cuando ejerciera paciencia no sería otra cosa que indulgencia. Sin su santidad, su misericordia, pues sería un cariño que Dios te da y ya está. Pero no, su misericordia también es una misericordia santa, pura. No hay tinieblas en Él. ¿Qué significa misericordia? Un corazón que se inclina hacia nuestra miseria. ¿Cómo inclinarte hacia la miseria de alguien? Es imposible. Cuando hablamos de nuestras miserias, hablemos de lo que hablamos, ¿no? De nuestros pecados y nuestras maldades y nuestras barbaridades que hacemos. Pues ¿por qué Dios puede ser misericordioso con nosotros? Porque Él es santo. Porque está absolutamente libre de toda influencia, de todo pecado, de toda maldad, absolutamente libre de eso. Y por tanto, de una manera santa, de una manera limpia, puede mostrar su misericordia hacia nosotros. Sin que nuestro pecado, como vamos a ver ahora, le afecte a Él. Sin su misericordia, su ira sería una locura. Perdón, sin su santidad, su ira sería una locura. Dale a alguien en el mundo todo el poder necesario, ya verás. Ya no hablamos de eso. Dale a un hombre que sea el dictador, el poder de un país, y pues ya sabemos los dictadores y otros que ha habido, las barbaridades que han hecho, y eso que han tenido un poder limitado, imagínate. Dale todo el poder ilimitado a una persona. Pues sin su santidad, la ira de Dios sería una locura. ¿Por qué? Porque cometería injusticias, cometería barbaridades, despropósitos. Pero como su ira es santa, está libre de lo que para nosotros en nuestra cabeza entendemos como ira. ¿Me estoy explicando? Más o menos, si no, preguntar, Sin su santidad, su poder sería una tiranía. Sería un tirano. Sería eso, pues un dictador. Pero Él es un Dios santo. Y vamos a ver ahora más qué significa, ¿no? Es un Dios santo. Sin su santidad, su sabiduría sería una sutileza indigna. Es decir, si Dios no fuese un Dios santo, su sabiduría, toda sabiduría, ¿para qué la podría usar? Pues para cualquier cosa, ¿no? Fuese bueno o mala. Pero Dios no puede usar su sabiduría para nada malo. Por eso, sin su santidad, su sabiduría sería eso, pues una forma de manipular, de controlar, de manejar a las personas. Pero Dios no es así. Dios no utiliza su sabiduría para manipularme o sutilmente no. Por eso decimos la santidad. Por ejemplo, fíjate, si Él tiene que actuar en venganza, es una llama pura, decían los puritanos. Decían, si Él tuviese que actuar en venganza, cuando Él actúa en venganza, su venganza es una llama pura, con la que abrasa y quema a sus enemigos. De esto hay un texto. Por ejemplo, cuando Él tuvo que actuar, lo citamos antes, cuando Él tuvo que actuar para vengar a su pueblo de Egipto, o
sea, aquí estamos, el versículo que vamos a leer es que Dios tuvo que actuar para defender a su pueblo en contra de Egipto. Y cuando Dios hizo todo aquello, se compuso un cántico, Éxodo 15, un cántico. Y una de las partes del cántico que decía, pues esto: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Es decir, que aun cuando él tuvo que derramar su ira y su justicia sobre Egipto, se le sigue llamando magnífico en santidad. No se le llama que a ver qué pasa contigo, o a ver si te fuiste a pasar de la mano, o a ver si los egipcios eran inocentes o algo así. No, se le canta que él es magnífico en santidad. Dios sigue siendo santo, aun cuando tiene que ejercer su juicio y su ira sobre una nación que no deja ir a su pueblo. Cuando tiene que juzgar a una ciudad con su furor, en Sofonías lo tenemos, su santidad no disminuye, sino que manifiesta su pureza. Dice allí Sofonías: el Señor justo está en medio de ella, no hará iniquidad. O sea, Dios tiene que entrar en una ciudad y arrasarla, por decir de alguna manera, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿O qué es lo que dice Sofonías? ¿Quién está en medio de esa ciudad? Es el Señor, ¿no?, que está en medio, el contexto. Pero ¿cómo se le llama? Justo. El Señor justo está en medio de la ciudad. Es como que Sofonías está diciendo, bueno, tranquilos, porque quien está ejecutando ese juicio es Dios. Es un Dios santo, un Dios justo. Por tanto, ni su justicia, ni su santidad, ni su pureza disminuye cuando Él tiene que hacer eso. Otra cosa es lo que la gente pueda decir. Claro, esto a una persona que no ha leído la Biblia o que no confía en el Señor le estaría sonando a chino. Porque él estaría diciéndome, entonces, ¿por qué hace eso? Claro, cuestionaría las motivaciones de ese Dios que está haciendo eso. Pero la Biblia a nosotros no nos las cuestiona, no nos lo cuestiona. Nos dice que aun cuando ocurre eso, Dios continúa siendo santo. Eso es como cuando el dicho este que estaba de moda hace un tiempo, bueno, ahora sigue un poquito de moda, ¿no? Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Y eso se decía muchas veces en un contexto donde, pues a lo mejor lo podía estar pasando mal alguien, o podía estar pasando una prueba, un sufrimiento o algo. Y claro, cuando tú estás pasando una situación negativa, decir, Dios es bueno todo el tiempo, eso lo entendemos nosotros. Alguien que no, a lo mejor no es creyente, a lo mejor no lo entiende. Bien. Cada acción suya, ¿cómo se dice esa palabra? Recalco esto. Cada acción suya está libre de toda maldad. Libre. Por ejemplo, el domingo, si Dios quiere, voy a compartir el Salmo 37. Y allí también, en un contexto difícil, el salmista dice, confía en el Señor. Confía. Y nosotros confiamos en que Dios, en cada acción que hace, está libre de toda maldad. Bien, el término santo, ¿qué significa? Aquí esto sí ya lo controláis, ¿no? Más o menos. Significa separado, significa puesto aparte, y significa separado de uso común también. Con respecto a Dios tiene tres importantes significados, el hecho de que Dios está separado. Bien, primero, ¿por qué Dios está separado en su santidad? Porque Él es trascendente sobre su creación. Vamos a explicar esto, ¿no? Es trascendente sobre su creación. La trascendencia, ¿qué es? Es una palabra compuesta de trans, que significa sobre, y escandere, escalar. O sea, trascender es ir más allá de, levantarse sobre o exceder algo. Eso es la trascendencia. Bien. Así que si hablamos en cuanto a Dios, Él está sobre su creación y es totalmente distinto y trascendente de cada ser creado. Es el Dios incomparable.
Y cuando hablamos de la santidad de Dios que está separado, queremos decir que Él trasciende toda su creación. Una cosa es su creación y otra cosa es Él. Él está separado de toda la creación. Él la trasciende, va más allá de su creación. Y es totalmente distinto, totalmente distinto. Todos sus atributos salen de su santidad, todos, y demuestran que Él es completamente diferente y separado. Por eso, cuando nosotros hablamos de justicia, de poder, de sabiduría, de conocimiento, de todas estas cosas, son cosas que a nosotros nos suenan. Y algunos de nosotros podemos tener algo de sabiduría, algo de poder, algo de etcétera. Pero Dios, cuando se hablan de Dios, estas cosas trascienden todo. Estamos hablando de un Dios que su conocimiento trasciende todo. ¿Me explico? Segundo, Él también, Dios es trascendente sobre la corrupción de su creación, en cuanto a su santidad. Por ejemplo, Él no puede pecar, no puede tener compañerismo ni siquiera con el pecado, Él no puede. Su santidad, vamos a ver ahora, es ¿por qué? Porque su santidad es esencial a su naturaleza. Es decir, tendría que dejar de ser Dios para pecar, o dejar de ser santo para pecar. Y eso no puede ocurrir, porque sus atributos, lo vimos el otro día en la introducción, son eternos. Cada uno de los atributos de Dios es eterno. No tuvo principio, ni desarrollo, ni final. La santidad de Dios, ¿cuándo empezó? Nunca. La santidad de Dios, ¿cuándo va a terminar? Nunca. Por tanto, es esencial a su naturaleza. La santidad es esencial a su naturaleza. Lo vamos a seguir explicando, ¿eh? La expresión más grande de su santidad, ¿cuál fue? La cruz. Para nosotros, para el ser humano, la cruz. Por eso hablamos de que Él trasciende sobre la corrupción de su creación. George Cutting señaló y dijo: el Evangelio no habla de un Dios cuyo amor se haya expresado guiñándole el ojo al pecado, sino de un Dios cuyo amor por el pecador solo pudo expresarse donde sus santas demandas contra el pecado fueron justamente cumplidas y su pena soportada exhaustivamente. Es decir, Dios no le está guiñando el ojo al pecado en la cruz, todo lo contrario. Está luchando y derrotando al pecado en su santidad. Él siguió siendo santo. Él era la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y allí muere, ¿y por qué su muerte es vicaria? Su muerte en la cruz no es ejemplar. No murió en la cruz para dejarnos un buen ejemplo, para que pongamos un hashtag en internet: mi héroe, Jesús es mi héroe. No, Jesús no es tu héroe, Jesús es tu salvador. Tu héroe podrá ser Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, uno de esos. Jesús es tu salvador. Y su muerte en la cruz es vicaria. ¿Por qué? Porque Él está satisfaciendo sus propias demandas de santidad. Nadie las podía satisfacer, nadie. ¿A quién iba a morir? No podía morir nadie. Tenía que morir Él. Bien, y tercero, Dios es trascendente porque es preeminente. ¿Qué queremos decir con esto? Que es imposible entender el carácter de Dios aparte de su santidad. No podemos entender el carácter de Dios aparte de su santidad. Sobre todas las cosas, como dijimos al principio, que todos los teólogos coinciden con esto, Dios es santo, sobre todas las cosas. Dios es santo. Por ejemplo, Isaías 6:3 nos dice, ¿verdad? Y lo leímos, los serafines cantaban y decían: santo, santo, santo. Esto se ha acabado, la pila. O por lo menos se ha... Sí, cojo el otro. Ahí está.
Sí, Isaías 6.3, ¿no? Cuando dice santo, 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 Jehová de los... ¿Puedo yo guardar esto? Bien. No me sale ahora. Me he distraído con esto de... Y el uno daba voces al otro diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En la literatura hebrea, la repetición se emplea para dar énfasis a lo que se declara. Es decir, lo que está usando aquí el hebreo cuando dice santo, 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 se le llama, en la gramática hebrea, se le llama un plural majestático. Plural majestático. O sea, se usa 3 veces en plural para darle majestad a lo que se está diciendo. Y si el otro día decíamos que hay muchos teólogos que entienden o piensan que está bien, por una parte, el santo, 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 lo más seguro que nos decían ellos era que eso se refería a la Trinidad, santo es el Dios el Padre, santo Dios el Hijo, santo Dios el Espíritu Santo. Aquí lo que estamos explicando también es que cuando se menciona 3 veces es un plural majestático. No es que Dios sea 3 veces eso, sino que se usa para enfatizar la grandeza de lo que se está describiendo. Eso en gramática hebrea. Mirad qué interesante. Ningún otro atributo divino se proclama con tanto énfasis. Por ejemplo, nunca leemos que Dios es amor, amor, amor. O misericordioso, misericordioso, misericordioso. Pero sí leemos que Dios es santo, santo, santo. ¿Y eso para qué? Para enfatizar la preeminencia de su santidad. Por eso entonces decimos que la santidad de Dios es el fundamento de todo lo que Él es y hace. El fundamento. Todo lo que Dios es y hace está fundamentado sobre la base de su santidad, de su pureza, de su nobleza, de estar apartado, separado de todo. Si Él nos diera la espalda, hermanos, y retirara su gracia, caeríamos de su santa presencia. Aún en eso lo tenemos en su santidad, a un estado de pecado y corrupción. O sea, si Él retirara su gracia de nosotros, ¿qué seríamos? ¿Qué seríamos? Exactamente. Pero Él no puede retirar su gracia de nosotros, porque Él es santo. Porque Él está apartado de toda influencia, de toda contaminación, de todo motivo, está apartado de todo eso. Ahora bien, ¿qué es la santidad? ¿Cómo definimos la santidad? Hay un autor de teología sistemática, hay muchos autores de teología sistemática, este es uno, Carlos Hodge. Él dice, la santidad es un término general para hablar de la excelencia moral de Dios. Implica una total ausencia del mal moral y por otra, absolutamente perfección moral. La idea primaria es ausencia de impureza. Porque él dice, santificar es limpiar, ser santo es ser limpio. La infinita pureza es objeto de reverencia. Esta es la definición que él da. Sencillamente, Dios es sin pecado. La santidad primariamente significa eso. Dios es sin pecado. Él no se adapta a un modelo de santidad. Él es el modelo. Por eso igual que con la Trinidad, cuando intentamos poner ejemplos, siempre cojean. Pero cuando intentemos poner un modelo para Dios, para explicar la santidad, que no tiene modelos. Él es el modelo de santidad. De ahí tiene que venir todo lo demás. Por ejemplo, no hay grados en su santidad. Él no es, como dijimos antes un poco, ¿no? Él no es un día más santo y otro día menos santo. No está un día más separado y otro día se acerca más, no puede. Él siempre es santo, siempre. No hay grados en su santidad, Él es perfectamente santo. Bueno, no es más santo, como diría el dicho, ¿no? No es más santo que ayer o menos que mañana. Siempre es santo 100%, siempre.
Nunca ha dejado de ser santo, ni nunca dejará de ser santo 100%, porque es su esencia. Y ahora decimos esto: su santidad está unida a su existencia también, no solo a su esencia, sino a su existencia, pues Él no la obtuvo de nadie, ni por hacer algo, ni en un momento concreto. ¿Cuándo fue santo Dios? ¿Por qué Dios fue santo? ¿Qué motivó que Dios fuera santo? Esas preguntas no tienen contestación. No hubo nada que motivara que Él fuera santo. Él, por naturaleza, su existencia es ser santo. Ni por aprender algo fue santo, o porque hizo algo en determinado momento, dijo, pues mira, me he dado cuenta que ahora que soy santo. No. O sea, su existencia está unida a su santidad. Él es la santidad misma. Él es la santidad misma. Es decir, y luego lo vamos a repetir para recalcarlo, Él no es santo por lo que hace o no hace. Es santo por lo que es. Por lo que es. No por lo que hace o no hace. No. Él es santo por lo que es. Él siempre fue santo. Pensemos una cosa. Antes que nosotros estuviéramos en la mente de Dios y el mundo y todo lo que hoy conocemos, Él ya era santo. Ya era santo. No hizo falta que pensara en nosotros, en su creación, en la redención y en todo lo que nosotros entendemos para que fuera santo. No hay nada que motivó a Dios a ser santo. Él es santo. Dios se muestra a Moisés en la zarza, ¿verdad? Y él tenía miedo, pues, de levantar la mirada. Y se le dice, quita. Sabemos lo que dice. Pero un poquito más. Éxodo 19. Dios con su santidad descendería. Cuando Dios le dice a Moisés que va a descender. Y así que Moisés mandó que se limpiase todo y se lavase lo sucio que podía haber en ellos, ¿no? O sea, el pueblo hace como una especie de purificación. Dios va a descender y ellos entienden y Dios también les ordena que tienen que hacer una purificación porque Dios va a venir, ¿no? De alguna forma es en Sinaí cuando Dios les va a dar la ley, cuando Dios va a hacer todo eso. Todo el sonido de bocina que allí vemos en la segunda parte del capítulo 19, todo el sonido de bocina, la voz, el fuego, el humo, el temblor, eso era Dios diciendo por sugerencia y asociación lo que nosotros no podemos comprender en palabras. O sea que, es decir, lo que allí tenemos es una especie de metáfora. Dios va a descender y Dios le dice a Moisés, descienda al pueblo y diles que hagan esto y esto y esto, que se separen, que nadie pase de aquí, que se purifiquen, que se limpien, que esta noche no hagan nada raro, tal, todo esto. Y ahora cuando Dios tiene que descender, de repente empieza a haber humo, fuego, temblor, el tierra empieza a temblar, unos fenómenos naturales bestiales, ¿no? Bien, Dios está viniendo. Y eso es como una especie de metáfora, ¿no? Donde se nos está intentando explicar lo que no se puede explicar. Y de alguna manera ellos lo que tenían que ver es sentir qué significa la santidad de Dios, ¿no? ¿Qué significa Dios entre ellos? Y ellos experimentan todo eso, ¿no? Y luego ya, capítulo 20 es donde Dios habla. Y donde dice, y ahora dijo Dios, y ahora tenemos los 10 mandamientos cuando Dios habla también. O sea, no sé si lo puedo explicar bien, ¿no? Pero es como una especie de metáfora para que ellos pudieran entender bien, o por lo menos pudieran entender algo, qué significaba que Dios descendiera ahí. Primero tenían que limpiarse, tenían que prepararse, y ni eso llegaba. Porque cuando Dios descendiera, pues cuidado. O sea, el monte aquel, por muy grande que fuera, pues no iba a poder sostener ni soportar el peso de Dios. Santa es la esencia de Dios también, porque la santidad no es un acto de su voluntad. ¿Por qué? Pues porque entonces podría ser tanto santo como impío. Si fuera un acto de su voluntad podría ser santo o no. Pero no, santa es su esencia. No es lo que Él hace
lo recalco, ¿no? Es lo que es. Dios es absolutamente santo. Por eso Samuel, allí en el primer libro de Samuel, dice: no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. Es decir, su santidad es la gloria peculiar de su naturaleza. Como no hay bueno sino Dios, así tampoco hay santo sino Dios. Cuando que el maestro bueno, qué bien, dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Y con la santidad pasa lo mismo, solo hay uno santo, y es Dios, solamente. Porque la santidad es la sustancia de Dios. Es su ser. ¿De qué está hecho su ser? De santidad. Es su sustancia, es su naturaleza, es lo que es. Tomás Watson, también lo conocerá Manuel, dijo que Dios es intrínsecamente santo. ¿Qué significa intrínseco? Intrínseco es lo tuyo, no lo personal, lo interior. Dios es intrínsecamente santo. Es su naturaleza, su esencia, es su santidad. Bien, por ejemplo, al ser santo por naturaleza, pues lo que Dios dice en su palabra también es santo. Por eso Salmo 119 dice: sumamente pura es tu palabra. Sumamente pura es tu palabra. Por eso nosotros decimos muchas veces las sagradas escrituras. O antes ponía, ¿no?, Santa Biblia. ¿Por qué es santa? ¿Por qué se le considera santa la Biblia? Si la Biblia no hizo nada para ser santa. Se le considera santa porque es la palabra de Dios. Y como Dios es un Dios santo, todo lo que Él dice es santo. Sumamente pura es tu palabra. O sea, cada línea de la palabra de Dios transpira santidad y estimula a la santidad. Cada línea que encontramos en la palabra de Dios transpira su santidad y estimula, o debería estimularnos, a la santidad. Así que no solo es santo, sino santidad. Por ejemplo, cuando se dice, ¿no?, cuando alguien es santo, o alguien, pues tal, pero cuando por ejemplo, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿no?, pues hay personas que han sido santas y todo esto y tal y cual. Pero cuando se refieren al Papa, ¿cómo le llaman? Su santidad. Le llaman su santidad. ¿Por qué? Pues porque el Papa es más santo que nadie, supuestamente. Así que Dios no solo es santo, Él es santidad. Igual que cuando decimos, vamos a ver, Dios no ama, Dios es amor. Pues aquí lo mismo, ¿no? Es decir, insisto, no es santo por lo que hace o no hace, sino que es santo porque es su naturaleza, su esencia, su sustancia. Así, sí. Esto es muy bonito. Estamos haciendo un súper resumen, pero si os interesa, pues buscar hay muchos libros y comentarios y teologías sistemáticas que nos hablan de la santidad. Incluso si un comentario de los puritanos o de unas personas de estas o reformados son bestiales, o sea, son tremendos, ¿no?, todas las connotaciones y todo lo que hay, ¿no?, enfatizando la importancia de la santidad en Dios. Por eso yo lo he escogido también casi al principio, ¿no?, la importancia de la santidad en Dios, porque explica todo lo demás de Dios. Bien, su naturaleza. Su naturaleza es doble. Su naturaleza, 2 puntos. Es doble la idea bíblica de la santidad, doble. ¿Por qué? Bien, primero, originalmente, Él es absolutamente distinto y exaltado de sus criaturas, lo que decíamos antes, ¿no? Él trasciende. Así que originalmente su santidad Él es distinto y exaltado sobre todas sus criaturas. Él no tiene comparación en su santidad.
Por ejemplo, Isaías dice, ¿a quién me compararéis? ¿A quién? ¿A quién me vais a comparar? Así que Él es santo en cada cosa que lo revela a Él, en su bondad, en su gracia, en su justicia, en su ira. O sea, ¿qué queremos decir? Que su bondad, cuando lo vemos bien, su bondad lo que revela es que Él es santo. Su gracia lo que revela es que Él es santo. ¿Por qué? Porque por lo que dijimos antes. ¿Por qué su gracia revela que Él es santo? Porque Él puede extender su gracia y hacer, por ejemplo, salir el sol sobre malos y buenos. ¿Por qué lo hace? Porque es santo. Porque Él está apartado de cualquier motivación, de cualquier influencia, de cualquier reacción. Él no puede hacer eso, porque es santo. Entonces su gracia revela su santidad. Segundo, intrínsecamente, o sea, ya como en su ser, en su propio ser, su santidad tiene un aspecto ético también. ¿En qué sentido? En que para nosotros, al explicar la santidad, ¿no? Es la idea de la santidad en el sentido de separación del pecado. Dios no puede, como lo que dijimos antes, ¿no? Dios no puede tener relación con el pecado. Él está absolutamente separado. Y lo que vamos a ver, ¿no?, la semana que viene es que cuando Él trata con nosotros, cuando ocurre todo lo que ocurre, todo lo que ocurre no le afecta a Él. Dios, en virtud de su santidad, no tiene comunión con el pecado o con el mal. No tiene. No porque no la quisiera tener o no porque tuviera ganas o lo que sea, sino porque en virtud de lo que Él es, no puede. No puede. Esto es enfatizar lo negativo de la santidad, separación del pecado, sino lo positivo, la esencia moral de Dios. La Biblia no se dedica solo a enfatizar que Dios es santo en el sentido de separación del pecado. Eso lo enfatiza más con nosotros, porque nosotros sí tenemos un problema a la hora de separarnos del pecado, pero Dios no. Por tanto, cuando se enfatiza la santidad de Dios en la Biblia, se enfatiza de una manera positiva, como excelencia moral. O sea, no hay problema. Dios no tiene una lucha con el pecado. Dice Santiago, no, Él ni va a tentar a nadie, ni Él tampoco es tentado por el mal. Nadie lo puede tentar. ¿Quién va a venir a tentar a Dios? Nadie puede, porque Él es un ser santo. Y hemos dicho que su santidad implica su trascendencia. Él trasciende todo. O sea, entendamos eso también para, si cabe, poder que arroje un poco de luz en nosotros el hecho de el conflicto que hubo con Satanás al principio y esa rebelión que hubo. Esa rebelión no tuvo nada que ver con Dios. No implicó a Dios esa rebelión. Esa rebelión implicó a las criaturas, pero no a Dios. O sea, a quien arrastró Satanás fue una tercera parte de aquellos seres que Dios había creado. Pero en ningún momento nos dice que Satanás pudo tentar a Dios. No puede. Él está libre de todo eso. Es imposible. Es imposible tentarlo. Estoy dudando ahora mismo de... No voy a dudar y creo que... Un momento. Sí, no voy a dudar. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, últimamente estamos terminando antes, ¿eh? Bien, ¿alguna pregunta? Una observación. Sí. Cuando acabas de decir que Dios no puede ser tentado. Sí, perdón. Acabas de decir que Dios no puede ser tentado. Uh-huh. Viene a mi mente el pasaje de
cuando Satanás fue a tentar a Jesús? Bien, eso tiene una explicación muy fácil. Él está tentando a Jesús en su naturaleza humana. Si no, habría una contradicción en la Biblia. Claro, y no la hay. Claro, porque luego Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Eso es una tentación a Jesús como hombre. Y aún ahí hay, digamos, dos, ¿cómo diría yo? Dos maneras de verlo, en el sentido de que hay algunos que creen que cuando Satanás está tentando a Jesús, es que había una posibilidad de que Jesús cediera, ¿no? Y otros dicen que eso es una barbaridad, de que Jesús pudiera ceder, ¿no? Que Jesús nunca podía ceder. Pero sí decimos que la tentación fue real. O sea, cuando Satanás viene a tentar a Jesús no es un paripé. Ahí no se nos está mostrando un paripé o una figura no, esa tentación fue real y Jesús la sufrió realmente, ¿no? Incluso luego el Nuevo Testamento nos dice que él fue tentado. Pero hay que separar una cosa, ser tentado, y otra cosa es pecar. Son dos cosas distintas. O sea, ser tentado en sí no es malo. Es parte, por ejemplo, para nosotros, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza, seremos tentados. Lo malo es pecar, ¿no? Pero sí, él no, como Dios no puede ser tentado, así que él fue tentado en su naturaleza humana. Ahí es donde también hay una complicación también, y es que él era Dios hombre, así que, pero bueno, eso está ahí y por tanto, que Dios sea tentado no puede ser. Por tanto, lo más sensato pensar y lo más lógico es pensar que él fue tentado como un hombre que era. Cuando se dice, cuando oramos o cuando se hace, por ejemplo, dice, tú eres un Dios tres veces santo, a ver, no vas a hacer daño a nadie tampoco con eso. A ver, yo lo dije el otro día, Dios es 3 veces y 3 millones santo. Sí, claro, es santo. Lo que explicamos, ¿no? Ese texto ahí, el santo, santo, santo no se refiere a que sea 3 veces, sino es un plural de majestad. Claro, igual que, por ejemplo, el plural majestático lo entendemos muy bien. Cuando se refiere al rey, en los documentos oficiales pone SSMM. Es en plural, sus majestades. Se pone en plural por lo mismo, porque es un plural majestático. Es un plural para enfatizar la importancia de esa persona. Isaías lo que está haciendo, ¿no? Y lo que yo he explicado en la literatura, en la gramática hebrea, eso es un plural de majestad. O sea, lo que está diciendo es, Dios es santo, o sea, está exaltando la santidad de Dios. Que nosotros humanamente hablando también decimos, seguro dice, seguro no, segurísimo. Más o menos. Sí, un plural de majestad. Bueno, ¿cómo os habéis quedado? Igual que antes. Bueno, son temas que hacen pensar. Y estamos profundizando un poquito más, pero bueno, estamos intentando hacerlo de una manera que más o menos lo podamos aprender, ¿no? Y hay palabras, como yo siempre digo, cuando se estudió, cuando se empezó a desarrollar la Biblia doctrinalmente y cuando surgió la teología y todo, hay palabras que nosotros debemos de conocer. Igual que un médico, para ser médico tiene que conocer los nombres de los medicamentos y las enfermedades. Pues esto es lo mismo, ¿no? Cada disciplina tiene sus palabras. Y por tanto, pues, pero bueno, yo espero que más o menos con la brocha gorda nos estemos quedando, ¿no? Ya la brocha fina, pues yo entiendo que hay mucha información. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque tú eres